Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tema. Hoy vamos a entender los archivos y excepciones en archivos en Python. Y tenemos que cuando tu programa se ejecuta, por lo regular, todas las variables se guardan en la memoria RAM. Como ves, la memoria RAM es una, un dispositivo de almacenamiento temporal y se dice que es ultra rápido, pero tiene una desventaja que es volátil. Si apagamos la computadora, los datos se pierden para siempre, como los puntajes en un videojuego. Entonces, para evitar esto, usamos archivos que se guardan en un disco duro o SSD, el cual es un dispositivo de almacenamiento permanente y no volátil. Aquí nuestros datos van a persistir. Entonces se dice que el ciclo de vida de un archivo en programación consta de 3 pasos sencillos. Primero, lo abrimos para crear la conexión al archivo. Segundo, lo procesamos leyendo o escribiendo datos y lo cerramos para liberar el recurso. Vamos a ver cómo programar esto en Python. Y bueno, tenemos que para interactuar con un archivo en nuestro disco duro, primero debemos abrirlo usando la función open. Pero antes debemos elegir el modo de apertura adecuado. Python nos ofrece 3 modos fundamentales de apertura. El primero es el modo R de lectura. Se utiliza únicamente para leer datos y requiere que el archivo ya exista. El segundo es el modo W de escritura. Este crea el archivo si no existe, pero hay que tener cuidado, ya que si ya existe, borrará todo el contenido anterior. Y por último tenemos el modo A de añadir o append. Este es excelente porque si el archivo ya existe, el puntero se coloca al final para agregar nuevos datos sin borrar los que ya estaban, los anteriores. Con esto vemos que cada modo define el comportamiento de nuestro puntero. Escribamos nuestro primer archivo con la línea archivo igual a opendatos.txt en modo W. Vamos a crear el archivo en disco. Ahora, el puntero está al inicio. Al ejecutar write con Ana y la sentencia de escape, el texto se escribe en el archivo y colocamos una etiqueta de salto de línea. Haciendo que el puntero avance, repetimos el proceso escribiendo Beto junto con su sentencia de escape o salto de línea y luego Carlos junto con el salto de línea. Y cada llamada a write escribe una línea y posiciona el puntero justo al final de lo escrito. Finalmente, al ejecutar archivo.close, le decimos al sistema operativo que guarde los cambios y cierre la conexión de forma segura. Y recuerden que este archivo se abrió en modo W. Si el archivo ya hubiera existido, el contenido anterior se hubiera eliminado. El buffer de memoria y la importancia de la función close en archivos. ¿Qué pasa internamente cuando escribimos datos en archivos? Cuando ejecutas write, Python no escribe directamente en el disco duro inmediatamente, ya que el acceso a hardware es algo costoso en tiempo de ejecución. En su lugar, guarda la información en un área temporal llamada buffer de memoria RAM. Este dato en RAM es volátil. Si el programa colapsa o la máquina se apaga antes de cerrar el archivo, perderás la información. Entonces la magia ocurre al invocar el método close. En ese momento se realiza un volcado o algo llamado flush, transfiriendo todos los datos del buffer de la RAM al disco físico de forma permanente. Por eso es muy importante cerrar los archivos para asegurar que la información realmente se guarde. Lectura de datos y el puntero interno, readline y read. Ahora aprendamos a leer archivos. Cuando abres un archivo en modo lectura R, Python crea un puntero de lectura interno apuntando al primer carácter, en el índice 0. Entonces, si ejecutamos archivo.read6, Python lee los primeros 6 caracteres correspondientes a la palabra Python. Entonces el puntero se va a estar moviendo automáticamente al índice 6. Con esto la variable dato1 ahora guardará esa palabra. Si volvemos a ejecutar archivo.read6, la lectura continúa desde la posición actual del puntero, obteniendo los siguientes 6 caracteres que corresponden a line 2. Y el puntero avanza de nuevo. Al finalizar, close cerrará la conexión y como ves, el puntero siempre recuerda dónde nos quedamos. El bucle while y la detección de fin de archivo, EOF. Cuando leemos un archivo línea por línea, muchas veces no sabemos cuántas líneas contiene.
Aquí es donde el bucle while es de gran ayuda. Primero leemos la primera línea, luego la condición while, línea diferente de cadena vacía, controla el flujo. En cada iteración usamos rstrip para limpiar el salto de línea y mostrar el nombre. Después leemos la siguiente línea al final del bucle y este proceso se repite con el string Sofía. Cuando intentamos leer después del último nombre, readLine ya no encuentra datos y retorna una cadena vacía que representa el fin del archivo o IOF. Entonces, la condición del ciclo bucle while se vuelve falsa y el programa termina limpiamente. El bucle for o lazy evaluation. Aunque el ciclo while por lo regular funciona muy bien, Python nos va a ofrecer otra forma mucho más elegante de poder procesar archivos con el bucle o ciclo for. Esto es, al escribir for línea en archivo, Python se va a estar encargando de todo de forma automática. Además de ser más limpio, implementa algo llamado lazy evaluation o evaluación perezosa dentro del argot de programación. Esto significa que Python solo carga en la memoria RAM una línea a la vez. Cuando lee el string Ana, la procesa y de inmediato la desecha de la RAM para cargar el siguiente string Beto. De este modo, el uso de memoria RAM se va a mantener constante y mínimo, sin importar si el archivo contiene 10 líneas o 10 millones de registros. Persistencia de datos numéricos. Es fundamental recordar que los archivos de texto solo almacenan caracteres. Si intentamos escribir un número entero como el 25, por ejemplo, directamente, Python nos va a lanzar un error. Por eso, antes de escribir, debes convertirlo a string usando la función str y concatenar un salto de línea. El número viaja al archivo como el texto 25. Por el contrario, cuando leemos ese dato del archivo, Python lo va a recibir como la cadena 25 junto con su sentencia de escape o salto de línea. Entonces, si quieres realizar operaciones matemáticas con él, pues vas a tener que remover el salto de línea y convertirlo de nuevo a un entero usando la función int. Esta conversión es bidireccional y obligatoria al trabajar con números en archivos. Enseguida vemos el procesamiento de registros en Python. En programación estructuramos la información usando campos y registros. Un campo es un dato individual, como el nombre, el ID o el departamento. Un registro es el conjunto completo de estos tres campos que describen a una entidad, como el empleado Luis en este ejemplo. En un archivo plano, por lo regular guardamos cada campo en una línea separada de forma secuencial. Y entonces al leerlos, podemos leer las tres líneas consecutivas para construir después la ficha completa de un empleado. En este ejemplo aquí vemos cómo leemos Luis, su ID va a ser 501 y su departamento será soporte para complementar su ficha. Luego el ciclo continúa con el siguiente registro de Marta, por ejemplo, leyendo sus campos. Y es así como procesamos bases de datos sencillas. Por último, en el manejo de excepciones en Python, vamos a ver los bloques try, except, else y finally. Y bueno, tenemos que los accesos a archivos son propensos a fallas externas, como que, por ejemplo, el archivo no exista o que, por ejemplo, tenga datos corruptos. Entonces, para tratar de hacer el programa un poco más robusto, utilizamos una estructura que se llama try, except, else y finally. Viendo el flujo, en el bloque try vamos a intentar abrir y leer un número del archivo. Si ocurre un error de tipo file not found error, es decir, que no se encuentra el archivo, el flujo se desvía al bloque except correspondiente, mostrando un mensaje amigable en vez de que colapse la app. Aquí es donde podemos poner un mensaje de que tal vez el archivo no se encontró o hubo un error al momento de leer el archivo. Y luego vamos a el bloque finally, que se ejecuta de manera obligatoria. Esto nos sirve, por ejemplo, para cerrar recursos. Si la lectura es exitosa, por ejemplo, y no ocurre ningún error,
Entonces el bloque else se ejecuta para poder procesar el éxito del proceso y finalmente vamos a finally para cerrar el archivo de forma segura. Entonces con este flujo controlado, la aplicación se espera que no sufra un crash inesperado. Eso es todo por hoy, amigos. Si este video te gustó o te sirvió de algo, por favor dale like y suscríbete.